aquí hoy, desde hoy en adelante vamos a provocar un avivamiento en el verme. Ya esto no es más proclamaciones sin acciones. El Señor me dijo, vas a ir, te vas a meter en los territorios donde otros no se han metido y vas a proclamar mi palabra, vas a entrar a los lugares. Y el Señor me dijo, no cesen de ir a la zona roja. Allá hay mujeres que están esclavizadas, pero que una de ustedes va a ir y le va a dar la palabra y van a caerse los grillos. Esta iglesia y muchas más se van a llenar de mujeres prostitutas salvas, limpias, santas y puras. Esta iglesia y muchas más se van a llenar de hombres que estaban en el bar, porque este es el tiempo del gran avivamiento. Amasaya, que canalla, levanta tu espada y dile, he aquí esta espada. Es una palabra que tengo en mis manos. Es un libro. En ella he escrito muchas promesas. Tu palabra dice que ellas son espíritu y que ellas son vida. Y yo quiero que tú utilices estas manos que tienen agarrada esta espada y que esta espada se convierta en una espada real en el mundo espiritual. Utilízala para cortar todas las acechanzas del enemigo. Utilízala para cuando yo quiera caer, ellas mismas me levanten. Utilízala para cuando me quiera desanimar, yo animarme, yo animar a mis hermanos. Utilízala, oh Dios mío, limpia mi mente y mi corazón. Hago un pacto en esta hora, porque yo sé que eso tú nos has llamado, de ser una guerrera. Yo sé que no peleo con cosas pequeñas, yo sé que me van a atacar, pero como han dicho las predicadoras en esta noche, voy a atacar yo también, voy a pelear yo también. Ya no más voy a mirar la debilidad de mi hermano, ya no voy a mirar lo que me hicieron. Ahora voy a levantar a todo aquel que tú me envíes. Ahora me convierto en un agente secreto de parte de Jehová. Ahora voy a la casa que tú me envías. Ahora me meto en la casa de prostitutas. Ahora me meto en la casa de los junkies. Ahora voy a ver en el espíritu para derribar. Vas a orar y esta palabra te va a ser revelada. Y en esta noche la sangre de Cristo cubre y el nombre de Cristo cubre cada uno de los que estamos aquí. Sépalo bien, que mientras tú estés clara en tu mente, no hay diablo que te derribe. Tiene debilidades, pero no obstante estás en Cristo. Tiene dificultades, pero Cristo es tu Señor. Dale la mano a alguien en esta hora. Vamos, busca a alguien de los que están aquí. ¿Cómo? Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba. Pero dile una palabra. Dile algo ahí que Dios te ponga. Profetiza, hijo de hombre. Profetiza, hijo de hombre. Di algo. Tú tienes palabra y tienes poder. Come on. Dile, tú vas a levantarte con el poder del Espíritu Santo. Ya no va a ser nada más palabrita. De hoy en adelante se van a caer las cadenas. Yo pasé ya muchas, ya me hirieron demasiado para estar en el mismo lugar. Ahora por lo mío, ahora por lo tuyo, ahora vamos a guerrear, ahora no nos detenemos, ahora voy a tomar mi posesión. Oh, puto, Naya, Basanta, no te mantengas en el lugar que tú estás. Dios tiene un ministerio para ti. Lo que yo puedo hacer, tú no lo puedes hacer. Lo que tú puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Tú te vas a meter en lugares que la pastora no se va a poder meter nunca, pero juntos vamos a entrar a tomar posesión de los territorios de Dios. El territorio de Dios es toda la tierra, porque Jehová dice, mira la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en ellos habitan. No hay ningún rincón del planeta donde no le pertenezca a Dios, aunque esté reinando Satanás. Por eso es que todo lo que pise la planta de tu pie, decláralo como tu territorio. Ya no más ñoñería, ya no más me quedo aquí. Ahora en adelante el poder de Dios desatado. De hoy en adelante se desata un avivamiento. De hoy en adelante tomo posesión. Voy a comenzar a ver los milagros. Los milagros van a suceder en mi casa. En tu casa se acabó. Aleluya, el darle lugar al enemigo. La oración final. La oración final. Hermanos, ya vamos a terminar. Le voy a dar un corto testimonio porque el Señor me está insistiendo en que lo diga y Él sabe todas las cosas. Hubo un tiempo ¿se pueden sentar? Sí. Hubo un tiempo en mi casa que, yo recibía muchos sueños
con satanistas y me hablaban acerca de mi matrimonio. Siempre eran ataques así fuertes y el Señor me mostraba muchas cosas que por falta de tiempo lo voy a omitir. El caso es que, como dijimos, si el Satanás logra ganar en tu mente, ya estás perdida. Porque entonces tú empiezas a creerte lo que te dicen, ¿verdad? Yo empecé y sentía las opresiones fuertemente dentro de la casa. Era tanto así que a la madrugada yo podía ver cosas también, espíritus moviéndose en la casa. Yo comencé, el Espíritu Santo me movió a hacer una oración. Sabe que hay que declarar, pelear, batallar. Y yo empecé a pelear, Satanás, a mi hijo no lo tocas. Satanás, tinieblas, con el ministerio que Dios me dio no te metas. El ministerio que Dios me dio es nuestro, de mi esposo y mío. Mis finanzas no las tocas. A mi esposo no lo tocas. No te metes con él. No te metes con mi matrimonio. Empezaba así y duré, todavía hasta el día de hoy hacemos esa oración, mi esposo y yo. Es importantísimo, hermanos, si usted supiera cuán importante, nosotros estamos haciendo esa oración, cuán importante usted como pareja juntos batallar y empezar a hablar de las tinieblas con toda autoridad, empezar a decir, oye, no te metes con mi hijo. Porque usted sabe que hay maldiciones generacionales en su casa, en los no creyentes, que todavía no han sido rotas por ellos mismos, ¿no? Porque no han roto con el vínculo del pecado. Pero ese espíritu inmundo quiere venir a tocar a lo mejor a tu hijo, ¿verdad? Entonces empezar todos los días, a mi hijo tú no le tocas. Mi hijo es de Cristo, mi hijo es un niño lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, es un instrumento en las manos de Dios. El ministerio que Dios nos dio es un ministerio poderoso para la gloria de Jesucristo. Y así, hermano, y empezaba, cuidado, no te metas con nuestros sentimientos, a mis emociones no las tocas, mis finanzas no las tocas, cuidado con mi matrimonio me lo dio Cristo. Y empezaba así todos los días a batallar hasta el día de hoy. Y un momento yo tuve un sueño, el mismo sueño con los mismos espíritus inmundos en mi casa, y entonces yo comencé, porque normalmente ellos venían y yo era débil en ese entonces, y comencé en el espíritu y los vi. En mi casa, hermano, estaba llena de satanistas en la visión que Dios me permitió tener. Y yo dije, sí, y les dije, empecé a hacer la oración y yo me empecé a poner grande, chiquita, pero en el sueño me empecé a poner grandota y empecé, mira, a mi hijo no lo tocas, cuidado con mis finanzas, suelta mis finanzas, diablo, que esas finanzas son mías, principados. Comencé a hablar de las potestades, comenzaba, y se sabe que empezaron a decir, ay no, esa oración no, está orando, ella está orando, no, esa oración no, yo empezaba a verlos cómo se tapaban los oídos y cómo iban huyendo. Así es que eso es lo que tiene que hacer usted todos los días, no un solo día, orar y nombrar cada cosa, nombre sus finanzas, nombre su salud, nombre el ministerio que Dios les dio, nombre los talentos, nombre los dones, nombre a su hijo, nombre a su esposo, si tiene esposa, nombre a su esposa, nombre su matrimonio, nombre lo que Dios le dio, y usted va a ver la diferencia y la batalla va a ser más fácil. Dios le bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Para el día 10, ya no vamos, para el día 10, yo le estoy enseñando a la pastora que en lo que estaba ahí, que ella lo predicaba, el Señor me dijo